¿Llegó finalmente October? ¿Viene un nuevo ATH para Bitcoin? La gran pregunta de esta semana que tuvo de todo. Bitcoin sobre los $68,000. ETF con entradas monstruosas de capital. Posible estafa en Argentina. Impuestos a Bitcoin en Italia. Y más novedades en el mundo. Quédate, que te cuento todo. A finales de la semana pasada, Bitcoin mantenía un nivel crítico en su precio sobre los $59,000. Sin embargo, en el transcurso de esta semana rozó los $68,000, poniéndose en modo October. Con Bitcoin sobre los $66,000, octubre cotiza 5% por arriba del cierre de septiembre. La razón detrás de este rebote son las entradas monstruosas de dinero en los ETF. Los 12 ETF spot de Bitcoin registraron un total en entradas de $1,384 millones entre el 14 y el 16 de octubre. Un punto a destacar también esta semana es que el mercado se llenó de volatilidad, oscilando entre los $68,000 y $64,000 en apenas unos minutos. Los traders, tanto alcistas como bajistas, sufrieron fuertes liquidaciones. Bitcoin sigue luchando por salir del canal lateral en el que se mantiene desde marzo. Las expectativas son positivas. Incluso JP Morgan dice que está bullish con Bitcoin para 2025. Pero hay tres factores que podrían actuar como freno para la escalada del precio. Una potencial victoria de Kamala Harris, principalmente por el posible continuismo a las políticas restrictivas para las criptomonedas en Estados Unidos. La escalada de los conflictos bélicos con frentes abiertos en Europa y Oriente Medio que debilitan el panorama geopolítico. Y por último, la recesión global. Para muchos, el aumento del precio del oro es una muestra de que estamos a la entrada de una recesión que podría afectar a los mercados. A pesar de esto, para Hashdex, tanto Bitcoin como Ethereum se encuentran infravaloradas. Dicen que, según su capitalización de mercado, Bitcoin debería cotizarse sobre los $110,000, mientras que Ether debería sobrepasar los $5,000. Y hablando de Ether, la criptomoneda marcó un doble suelo contra Bitcoin, lo cual sería una señal alcista, pero desde entonces no ha logrado levantar, siguiendo en su punto más bajo de cotización con respecto a Bitcoin en más de 3 años. Ethereum sigue avanzando en mejorar su red. Esta semana se conoció que Base habilitará el pago de comisiones directamente con tokens, sin necesidad de usar Ether. Y hubo avances en propuestas para bajar de 32 a un solo Ether, el mínimo para tener un nodo validador. Ripple sigue su batalla legal contra la SEC. Mientras tanto, se encuentra avanzando en el lanzamiento de su stablecoin RLUSD. Y los analistas tienen predicciones encontradas sobre el futuro de XRP. No está claro si vendrá un movimiento alcista o bajista. En el mundo de las meme coins ha habido mucho movimiento. Esta semana, Neiro se disparó un 4,000% y llegó al puesto 89 entre las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. El perro mayor del mercado, Doge, está a punto de romper un triángulo a gran escala, lo que le permitiría buscar posicionarse sobre los 22 centavos de dólar. El peso de las monedas meme es tal en este momento que, si sumamos el valor de mercado de las meme coins en Solana, casi superan a la capitalización total de ADA, la moneda de Cardano, cifra que asciende sobre los $10,000 millones. Y hablando de Solana, Sol se ha ido recuperando de a poco, llegando a niveles previos al colapso de FTX en noviembre de 2023, una pesada mochila que ha cargado por casi un año. WLD, el token de WorldCoin, ha roto una resistencia clave sobre los $2 que le permitiría seguir subiendo, aunque cabe destacar que la ruptura de esta marca fue principalmente motivada por el alza de Bitcoin, y la red de WorldCoin no termina de convencer a los desarrolladores. A la fecha, solo se han registrado 22 cuentas de programadores. Por otro lado, TON regresó a una zona de bajo riesgo por primera vez en un año, según el indicador Sharp, que evalúa los riesgos-beneficios que puede ofrecer una inversión. Litecoin podría ser la próxima criptomoneda con sus ETF. La compañía Canary Capital Group presentó esta semana una solicitud ante la SEC para lanzar el primer ETF spot de Litecoin, que ha traído un repunte de alrededor del 10% para este activo. Por último, para mediados de noviembre se espera que BNB Beacon Chain, la primera red de criptomonedas de Binance, desaparezca por completo, migrando sus funcionalidades a BNB Smart Chain.
Pasemos a noticias nacionales. En Argentina, la Cámara de FinTech advirtió sobre las operaciones de Rainbow Exchange y Knight Consortium de operar como presuntas estafas. Por otro lado, la Unidad de Información Financiera, o UIF, realizó su primera supervisión a un exchange de criptomonedas. Siguiendo con Argentina, Milei explica ante el Banco Central cómo pudo controlar la inflación reduciendo la emisión, una técnica que nos recuerda las premisas de Satoshi Nakamoto sobre Bitcoin y la emisión controlada. Pasemos a El Salvador, donde una encuesta muestra que la adopción de Bitcoin sigue lenta. Solo el 8% de la población utiliza o ha utilizado Bitcoin como forma de pago. La cifra representa un retroceso del 2% respecto a enero de este mismo año. En Paraguay desmantelan otra granja de minería ilegal de Bitcoin, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Decomisaron más de 100 equipos y fueron detenidas 2 personas. Pasando a otras latitudes, en Italia proponen aumentar a 42% los impuestos sobre las ganancias de Bitcoin. El viceministro de Finanzas Maurizio Leo afirmó que el fenómeno Bitcoin se extiende por el país. Cerrando en España, el registro de proveedores de servicios con criptomonedas avanza lento. Ante la inminente entrada en vigor de la ley MiCA, las inscripciones de estas empresas solo han aumentado un 8% desde agosto pasado. Según expertos, dadas las dificultades para adecuarse a la nueva normativa, muchas empresas no podrán cumplir el registro. Metaplanet, la empresa bautizada como la MicroStrategy japonesa, está pasando por un buen momento gracias a Bitcoin. Luego de confirmar la compra de 100 Bitcoins más, con un balance total de 861 BTC en sus arcas, las acciones de la empresa subieron casi un 30%. Esta estrategia de ofrecer exposición a Bitcoin a través de las acciones de la empresa, idea original de MicroStrategy, sigue siendo replicada. En Europa, la gestora de activos Samara Asset Group anunció que emitirá bonos de hasta 30 millones de euros con el objetivo de obtener capitalización para adquirir más Bitcoin. Muchos opinan que, gracias a su estrategia, las acciones de MicroStrategy deberían subir mucho más, ya que ofrecen más Bitcoin por acción. Lo cierto es que desde su adopción de Bitcoin como activo en sus reservas, la empresa encabezada por Michael Saylor no ha hecho sino crecer, y ahora cada vez más empresas quieren seguir sus pasos. Cerramos el resumen dando un vistazo al panorama global. Los BRICS han fijado como objetivo crear alternativas al FMI y al Banco Mundial. La propuesta de Rusia, que preside la organización, se discutirá en las próximas reuniones del bloque. Mientras tanto, los planes para la desdolarización de dicho grupo parecen complicarse. El país más poblado del mundo, India, ha dicho que no pretende dejar de usar el dólar. En Estados Unidos, la expectativa de inflación se disparó a su mayor nivel en más de 40 años, rondando el 3%. Esto ha provocado que los inversionistas escapen hacia el oro, la plata e incluso Bitcoin. Personalidades como Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, ven muy cerca un colapso en todos los mercados. Las expectativas económicas de la principal potencia no parecen muy alentadoras. Los dólares en circulación alcanzan su pico máximo en casi 2 años, tomando en cuenta que un aumento en la masa monetaria tiene implicaciones directas en la inflación. Por otra parte, la atención del mercado ha estado muy puesta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero el CEO de BlackRock, Larry Fink, ha expresado que el nuevo presidente no cambiará que Bitcoin sea una realidad global. Y es que Bitcoin se sigue asentando en los mercados globales y en una economía donde el oro sigue subiendo, recientemente se aprobó un ETF en conjunto de Bitcoin y oro llamado STKD Bitcoin and Gold ETF. Todo parece apuntar a una gran crisis para la que los inversionistas empiezan a prepararse.